Barra de herramientas 1. La barra de herramientas es esta barra que está acá arriba en la parte superior del programa. Vamos a comenzar a ver esta parte nada más, que es lo específicamente necesario para comenzar a escribir en Sibelius. El primer icono es el de nuevo documento, que despliega el asistente que ya conocemos bien. Lo voy a cerrar dándole a cancelar. El segundo es para abrir un nuevo documento o algo que hayamos hecho antes. Aquí en documentos vamos a encontrar una carpeta que crea Sibelius automáticamente que se llama Scores. Dentro de Scores hay otra que se llama Sibelius Example Scores, que trae ejemplos de Sibelius para ver diferentes tipos de notación y diferentes estilos. También podemos escucharlos para ver las cosas que se pueden hacer en Sibelius. Voy a cancelar. Luego tenemos la opción de guardar, en donde podemos aprovechar para guardar el proyecto con el nombre de curso de Sibelius. Le doy a guardar. Luego tenemos la opción de exportar audio. Si queremos exportar la música en formato de audio para escuchar en el iPod o en la computadora o compartirlo por email. Tenemos el icono de imprimir. Tenemos para escoger la impresora y las preferencias de impresión. Cancelar. Y por último vamos a ver estos dos que son deshacer y rehacer. Ahora vamos a pasar a escribir notas y silencios con el mouse.